Buenas tardes, señores. Una vez más, estamos por acá para traer un nuevo contenido. En esta ocasión, después de saludar a todos nuestros seguidores, a los que no nos siguen, a los que permiten que nuestro comentario llegue a su hogar, deseándoles siempre que la bendición de Dios y la prosperidad de Dios esté siempre en sus hogares, llevando sanidad y tranquilidad y orientación a cada pariente en cada hogar. En esta ocasión vamos a traer un contenido que tiene que ver con las fronteras, dado el caso que aquí en República Dominicana hay una situación con un militar del ejército que mató a un joven que le estaba grabando mientras él extorsionaba a haitianos que pasan al mercado de Loma de Cabrera. El accidente ocurrió en el sitio del municipio de Capotillo, de Loma de Cabrera. No Capotillo de aquí de la capital, Mercado, sino Loma de Cabrera. Resulta que este oficial, al ver que el joven le estaba grabando, le cayó atrás, el joven se mandó huyendo, se entró a una casa y ahí el oficial fue, le mató y le quitó el celular y se lo llevó. Pero eso no es lo más grave, señores. Lo más grave es que yo no entiendo por qué los municipios de algunos sectores, mayormente en la frontera, los municipios fronterizos, ciertos barrios de la provincia o de aquí del distrito, la persona se cansa de ver el abuso de un militar contra las personas en su sector y nunca dicen nada hasta que no hay una desgracia. Porque hoy en día los municipios están divididos solo por familia, no hay una sociedad que los una, porque cada quien nada más le duele cuando llega el dolor a su casa. Pero mientras es al ajeno que está llegando el dolor, a las demás familias poquito le importa. Y eso no es una sociedad. Ya esto no es una sociedad. Estos son grupos de personas organizados que cada quien tiene sus propósitos, sus proyectos, sus pensamientos. Pues en esta ocasión pues llegó a ese grado de que ya ese oficial, de haber dado tiro, haber arrastrado gente por la calle, haber amenazado, haber dado cachazo, haber hecho de cuantas cosas pudo haber hecho, llegó al extremo de matar a este joven de 23 años y un trabajador que le cargaba los bultos a las personas que andaban al mercado, que vendía su puestecito de vender empanadas y esas cosas. Un muchachito con 23 años con un deseo de hacer una vida ya de adulto, recién salido de la adolescencia. Este señor, que en vez de poner el orden, ponía el desorden en este municipio y las personas, todo el mundo se quedaba callado. Yo siempre he criticado eso, de que las personas se queden calladas ante situaciones que más adelante están conscientes que van a provocar una desgracia. Ahora sale el alcalde hablando de que él veía que le hacían a fulano, a perenceo, pero el alcalde nunca hizo nada. Ni nadie nunca hizo nada en contra de ese militar por miedo. Y eso es lo que pasa cuando las personas tenemos miedo. Señores, las fronteras han sido un peligro todo el tiempo, todos los años y en todos los países del mundo. Que hay frontera un país con otro siempre ha sido una desgracia todo el tiempo. Y no vamos a decir que es culpa de los gobiernos, porque en el mundo entero hay problemas en la frontera, porque la frontera tiene muchos conflictos, mucho trasiego de contrabando y muchísimas cosas, y las mismas autoridades caen de rodillas ante las millonadas que se mueven en esas fronteras, caen de rodillas.
y se unen. En vez de cumplir con lo que le paga el Estado, se unen a las bandas que en esas fronteras acontecen. Porque lamentablemente, yo siempre he dicho una cosa, que el ser humano depende de dos poderes. Esos dos poderes son los que o llevan a la corrupción o llevan a la honestidad. Y es el poder y el deber. El ser humano, cuando ingresa a una institución o desde que es adulto, tiene que traer sembrado en él lo que se llama la palabra responsabilidad, deber. Por eso estos militares y estas autoridades civiles que ponen en las fronteras, lamentablemente cambian el deber por el poder. Ahí viene un ilegal cruzando la frontera con 10 kilos de droga o cualquier otro contrabando, porque son muchos tipos de mercancía de contrabando que hay, no solamente es la droga. Ese señor se ve atrapado por la autoridad, inmediatamente dice: yo tengo aquí 100,000 pesos. Ese militar, que es una persona pobre, que no tiene esa grandeza, aunque tenga algo, ella quiere tener más, porque nadie la riqueza nunca satisface a nadie. Analiza: yo me gano al mes 30,000 pesos, aquí tengo 100,000, así nada por así, pues voy a cambiar el deber por el poder. Yo puedo dejarlo ir, paso unos 100,000 pesos y váyase. Entonces, hoy en día nosotros los seres humanos, en todas las esferas, no solo en las fronteras, hemos cambiado lo que se llama el deber por el poder. Entonces, yo soy testigo de la frontera porque tuve mucho trasiego en fronteras. Por ejemplo, yo de los 16 años me estuve moviendo en la frontera de República Dominicana con Haití y ya conocía el trasiego. No sé si muchos de ustedes recuerdan la historia mía cuando hablé de mi historia de niño, que hablé de mis trasiegos en la frontera con Haití y caí preso una vez. Y producto de eso, recogieron a las personas que son coyotes en la frontera, me lo presentaron a todos. Yo era un jovencito, a ver si yo conocía a alguno de ellos. Y sí estaba entre ellos que yo conocía. Pero en verdad no quise delatarlo, porque podía haberlo usado otra vez. Y dije que no conocía a ninguno. También dice el coronel, en ese tiempo, perdón, general, en ese tiempo, Osir, perdón, me dice: pero uno de esos tiene que ser, porque son todos los que trabajan con eso aquí, mijo. Digo, no recuerdo muy bien, ¿ve? Porque ya tiempo pasé por ahí, yo no recuerdo bien cuál fue de ellos, ni sé si ni fue este o aquel, no sé. Y el que Eli se llamaba, por cierto, si alguien de ahí de Elías Pide debe conocerlo, no sé si, ya no batalló porque ya yo tengo 65 años, era un muchacho en ese tiempo. Es que Eli estaba ahí, ya usted sabe, blanco, sin color, había perdido el color, se puso pálido. Y yo, normal, le dije: no, yo no, ninguno lo recuerdo que fuera ninguno de ellos. En ese tiempo me cobraron $10, que $10 no era gran cosa, eran 10 pesos igual. Quizás con 2 o 3 centavos más para yo cruzar para allá. Allá me agarraron, me cruzaron para acá. No solamente ese fue mi trasiego por fronteras. Yo tuve trasiegos en otras fronteras camino a los Estados Unidos. Y todas esas fronteras son tan corruptas como todas las fronteras del mundo. Ahí hay personales organizados en mafia, conjuntamente con los coyotes, que en cada frontera se pagan impuestos por el trasiego de indocumentados, aparte de las otras cosas que pasan por ahí de un país a otro, que es un negocio que deja beneficio a un país a otro y deja beneficio
también a los que hacen el transporte ilegal de muchísimas mercancías que pasan de una frontera a otra ahí mismo y cada quien recibe sus dineros. Señores, las fronteras son millonarias. Las fronteras siempre han sido millonarias. Que el paso de Nicaragua de Costa Rica a Honduras, a Nicaragua, de Nicaragua a la que cruza para allá, para Honduras, de Honduras la que pasa para Guatemala, de Guatemala pasa para México, de México para los Estados Unidos. Todas esas fronteras son empresas que generan millones en dólares. Entonces, no es culpa de los gobiernos, es culpa de los sistemas que están establecidos, porque son sistemas que se establecen y crecen y se convierten en pulpo. Y es muy difícil contrarrestarlo, porque las mismas personas que están autorizadas, que tienen el deber autorizado por el Estado para combatirlo, se unen a ellos porque también les sacan beneficios. Pero lo que sí me duele de la muerte de este joven y de muchas personas que pierden la vida en las fronteras, no importa en qué rincón del mundo sea, es que, como el caso de este muchacho, ahora todo el mundo sabe decir, él me hizo. Sí, yo vi que le hizo a fulano, que le hizo a Perencejo, que actuó en contra de Perencejo, pero ¿por qué ustedes se quedaron callados? ¿Por qué la familia de Municipios Unidos no reclamaron que cambiaran a esa persona de ahí? No, es que no hay una unión social, ni a nivel nacional de este país, ni a nivel regional, provincial, municipal. No lo hay. Cada familia se mantiene aislada de lo que debe ser una sociedad. Y no le duele ni le molesta lo que le pase a otra familia, a menos que no sea a pariente de ellos o ha llegado a ellos, no le duele ni le molesta. Ni tampoco le duele a las autoridades que representan a esas provincias, a esos municipios, a esos distritos. Solamente son utilizados los municipios para llevarlo a ellos a tener un poder, para ellos utilizar ese poder que se le da para beneficiarse también. Porque, señor, le voy a decir una cosa, no es un secreto que en todas esas provincias, de un lado y de otro, entre Haití y República Dominicana, todas las personas que tienen una autoridad ahí utilizan ese poder para sacar beneficio de un lado y otro. Siempre hay un escándalo de que cada cónsul que ponen ahí hace un desorden y se hace supermillonario, tanto el que pone en este lado haitiano como el de aquel lado haitiano, dominicano. Ahí está el caso de un diputado. Antes de ser diputado era cónsul. Le decían el chino, creo que de La Vega, o de Baní, no sé bien por ahí. Que el señor acabó con esas visas. Porque yo pensaba porque es otra cosa. Yo pensaba que los cónsules cobraban impuestos para ingresarlo al Estado. Pero si usted observa, usted se da cuenta que también otra corrupción inmensa que existe. No voy a decir el mundo entero porque yo conozco los de aquí nada más. Es lo que tiene que ver con Cancillería, señores. Relaciones exteriores. Pero los cónsules son puestos por politiquería para que los impuestos que cobran ahí se los paguen uno con otro en nómina y se queden con ellos ahí mismo. El Estado no recibe nada. Esa es otra de las peores corrupciones. Porque aquí hay cosas, señores. Este es un país mal administrado, millonario, ¿verdad? Usted sabe lo triste que es. Usted sabe. Yo recuerdo que en una ocasión quería Hipólito poner un peaje
en lo que es entre San Isidro y San Luis, para cobrar los impuestos a todos esos vehículos, transporte de guagua, rutas de guagua, que transportan a Vallaguana, camiones que vienen y van a Vallaguana a llevar mercancía, y también se van a Monteplata por ahí. Antes ya no, porque ya se van por la autopista de Samaná. Y muchos van todavía por ahí por no pagar impuestos. Señor, y eso fue un revuelo tan feo que no se pudo poner, tuvo que retirar Hipólito el peaje que quería poner ahí. Yo siempre he dicho, señores, que si aquí se cobrara el peaje como debe cobrarse, aquí se recolectaran miles y miles de millones de pesos que se quedan en bolsillos de empresarios todos los meses y anual. Porque pregúntese usted una cosa, señores. ¿Cuánto peaje pierde el Estado de cobrar en el transcurso a Vallaguana, Monteplata, al mes? Eso es un chinchín así, ¿eh? Vámonos para área del Cibao. Un solo peaje. Salir y entrar al distrito. O sea que todo el que hace transporte de Bonao a La Vega, de La Vega a Santiago, de Santiago a Puerto Plata y a las 14 provincias que hay por allá atrás, nadie paga un impuesto por su mercancía. Y hay qué sé yo, cuántos puertos marítimos donde descargan y cargan mercancía y la transportan a las provincias, a las 14 provincias. Nadie paga un impuesto. Solo pagan impuestos los que traen aquí a la capital. Los que no llegan a la capital no pagan impuestos. Y todos esos impuestos se quedan en bolsillo de personas amañadas. Luego para el sur es lo mismo. Un peaje de salida a la capital. Todo lo que todo el trasiego que hay de mercancía de una provincia a otra, municipio a otro, no paga ningún tipo de impuesto. Pero si le sacan ganancia a las personas, miles de millones de pesos en ganancia, pues no pagan impuestos. Porque no hay un peaje, ni permiten que se ponga un peaje. Porque este es el país de las maravillas, señores. País de las maravillas, déjeme decirle. Aquí mataron a Trujillo porque Trujillo cobraba muchos impuestos. Pero yo recuerdo que el gobierno de Danilo intentó poner una maquinita para recaudar los impuestos en los colmados, en las empresas. Jamás. Hubo que dejarlo. Se armó un revolú tan feo que hubo que dejarlo. Porque, señores, no es un secreto que en este país ningún empresario permite que el Estado sepa cuánto se gana al año. Ellos pagan de impuestos lo que les da la gana y a veces ni lo pagan. Y ustedes los gobiernos tratando de cargar impuestos al más pobre para que se sea más pobre. Porque no le permiten al Estado. ¿Cómo es posible que un empresario va a trabajar un año entero y el gobierno que supuestamente está para recaudar los fondos de impuestos no sepa cuánto tú te ganaste en ese año? ¿Y cómo caramba te va a cobrar los impuestos entonces? No, tú declaras, de 20 millones tú declaras 5 millones y eso paga de impuestos. Entonces, volviendo a la frontera, señores, lo que hacen un contenido variado. Las fronteras son incontrolables. Se lo puedo decir yo porque hice trasiego en muchas fronteras. Y sé el grave problema también que se vive en las fronteras. La rumba de alma que se pierden en las fronteras, que se desaparecen. Los grandes contrabandos que le causa pérdida a un país a otro muchas veces. Y otras veces ganancia. Por ejemplo, en este país, cuando el ajo aquí escasea,
por la frontera de Haití es una millonada en ajo. Pero cuando acá hay abundancia también es una millonada para Haití, porque lo cruzan por entre esos montes por ahí en mula, en saco, los haitianos al hombro, en camiones van y camiones vienen ilegalmente. Entonces, volviendo al tema de lo que es el deber y el poder, que está en la mente y el corazón de todo ser humano, es un grave problema para que se puedan controlar esas corrupciones. El controlar corrupciones en la frontera no depende de la buena disposición de un gobierno. Depende de los valores que tengan las autoridades que están para sobreguardar las fronteras y de que quieran utilizar el deber. Todo ser humano tiene una deuda con la responsabilidad de lo establecido. Primero con Dios y después con la Constitución de la nación a la que pertenece. Y ese deber es la raíz del árbol de la corrupción, porque es cambiado por lo que se llama poder, porque el ser humano tiene un poder también, y ese poder es peligroso, porque ese poder actúa en contra de todo lo que atenta con las ambiciones o las aspiraciones o los lineamientos de un ser humano. Si, por ejemplo, esa gente que están en la frontera, oficiales, militares de rango alto y rango bajo, tanto los militares, perdón, los autoridades también civiles como alcalde, senador, gobernador, diputado, regidor, todo lo que atente contra el beneficio propio de ellos, para ellos llenar sus arcas y complacer su ego de su alma, para sentirse realizado, ellos lo van a combatir. Lo van a combatir porque eso va en contra del poder de ellos. Por eso lo que tiene a la humanidad hoy en día arrastrada por la corrupción, en la que unos pocos se benefician y millones pierden sus beneficios, es el cambio que ha habido del deber por el poder. Yo siempre observo a los candidatos de este país. Hablo de este porque en este país porque yo nací, soy ciudadano dominicano, pero pasa lo mismo a los demás también, que utilizan la palabra cambio para denigrar y hacerle saber a la sociedad de que el gobierno de la persona que está de turno no vale la pena ni ha hecho nada. Y el llamado cambio, ellos proponen un sinnúmero de proyectos, un proyecto de nación. Un proyecto de nación significa incluir a la nación en el gobierno de turno de una persona y cumplir con todas las necesidades que necesita una nación. Me pregunto yo, ¿y con cuáles seres humanos cuenta ese candidato para hacer ese cambio? ¿Con cuáles cuenta? Porque yo no veo
la sociedad que esté dispuesta a enfrentar la corrupción, porque este es un país donde cada quien depende de la corrupción, desde las religiones, no importa cuáles sean, sea católica, sea adventista, sea pentecostal, sea cuáles sean, hasta los sindicatos y hasta el mismo Estado. Todo depende, o dependemos, yo soy dominicano, de la corrupción. Todos, de una u otra manera, dependemos de la corrupción. Y no es un secreto, es una verdad a voces, que todo el mundo lo sabe, porque cada quien en este país usa sus métodos. Muchos le llaman habilidad a la corrupción, porque tiene muchos nombres la corrupción. Muchos le llaman habilidad, un habilidoso. Muchos le llaman inteligencia. Es un inteligente que sabe cómo ocultar la corrupción y sacarle beneficio y ponerla como que es algo legal. Y así tiene muchísimos nombres la corrupción. ¿Ve? Y cada quien se niega a soltar sus habilidades y sus búsquedas a través del poder que se llama corrupción. En estos tiempos, el poder tiene atado y bajo dominio al deber. Porque el deber, por ejemplo, a un militar en una frontera, el deber le da de beneficio mensual 10,000 pesos. Por cumplir con ese deber, proteger la frontera, evitar que entren cosas sin pagar impuestos al Estado, que entren cosas prohibidas, que entre el tráfico humano. 10,000 pesos a un soldado normal, sin rango, un raso, decimos. 10,000 pesos. Pero a un sargento, a un cabo le puede pagar 15 o 20 mensual. Ese es el deber. Eso es lo que paga el deber. Pero el poder, a ese mismo raso que el deber le paga 10,000 pesos al mes, el poder le puede dar 100,000 y 200,000 pesos al mes. O cuidado sin más, muchas veces depende del trasiego que haga de tipo de mercancías. Y yo recuerdo que, voy a dar un saludo a Cecilio, una bendición a su esposa también. En su primera entrevista que hizo Cecilio, hablando de cuando él se enganchó a la policía, se violaron todos los estamentos para que él se enganchara, y explica él que al engancharse, Cecilio ganaba en ese tiempo quizá unos 5,000 pesos. Creo que no llegaba todavía en ese tiempo a eso. Pero explica ahí que ya le entraban en el mes como $50,000 y $20,000 al mes, utilizando el poder. Y eso sigue aconteciendo. Entonces, lo que tiene de rodilla a la sociedad de todo el mundo y dividida, convertida en grupos sociales organizados, es el poder. Porque el deber no paga mucho por el servicio. Porque el deber es la legalidad, es el razonamiento, es el valor que tiene que tener cada ser humano para cumplir con sus labores y sintiéndose bien con el sueldo que le paga el deber. Pero también acontece algo, que la corrupción también le impide al Estado poder pagarle un sueldo a un raso que pueda ser de 30,000 pesos, 40,000 pesos mensual. Aunque Balaguer decía
Recuerdo que él decía que no le aumentaba a los policías porque ellos tenían su majuteo. Pero un policía hoy en día en la calle, un guardia, depende de la posición donde esté, no necesita a veces su sueldo, ni lo toca. A veces hasta se lo deja a su comandante para que le dé la libertad de él buscarse 7, 8 veces, o 10 veces, o 20 veces el sueldo que le paga la institución. Entonces, hablamos de combatir la corrupción, señores. Pero es que no es tan fácil combatir la corrupción. ¿Cómo se combate una corrupción en una frontera? Si de ambos lados de los dos países que hacen frontera hay grupos organizados para hacer el trasiego, y también hay grupos organizados de las autoridades que están para evitar eso, de acuerdo con ellos. ¿Cómo se controla? ¿De qué manera? Explíqueme de qué manera puede un gobierno controlarlo, o los dos gobiernos controlarlo, si no tienen material humano con valores y con lealtad y responsabilidad a lo que se llama deber. Debo cumplir con lo que prometí al recibir este cargo. Esa es una deuda que tiene cada ser humano con lo establecido por Constitución terrenal y lo establecido por Dios en el mundo espiritual. Entonces yo me pregunto yo, con mucha pena, porque déjenme decirles que nosotros las personas que nos criamos y anduvimos en el bajo mundo y conocemos todas las maneras de cómo beneficiarnos, el día que decidimos cambiar de ese mundo y venir a Jesucristo, empezamos a vivir bajo el deber. Bajo el deber. Y se nos hace difícil utilizar el poder para obtener los beneficios que muchas veces económicos, materiales, que no nos da el deber muchas veces. Pero sí nos sirve mucho el deber para alcanzar el conocimiento de Dios y conocer el reino de Dios. Entonces, señores, a veces vivimos echándole la culpa y cambiando un presidente por otro, un síndico por otro, un senador por otro, un diputado por otro. Son cambios humanos solamente lo que se hacen. Cuando un gobierno llega a gobernar un país sacando al otro porque este va a traer un cambio, es cierto, hay un cambio de seres humanos, material humano, a otro material humano que entra nuevo, con mucho más ganas de utilizar el poder para beneficio propio y en la apariencia representar a quien le da la autoridad. Por ejemplo, este alcalde en ese municipio, lo mataron a ese joven, estaba consciente que ese oficial había hecho todo el desastre que le dio la gana ahí con el municipio, que arrastraba a los jóvenes, que le daba tiros, que le daba patadas, que le daba cachazos y de todo lo que le daba la gana. Porque él me lo dijo ahí, que hacía tiempo que se estaba en eso. ¿Y dónde estaba usted como autoridad municipal de ese municipio que usted es? Usted es el encargado de esa ciudad, ese municipio. ¿Dónde estaba usted?
¿Por qué no tomó cartel del asunto? ¿Por qué no denunció a esa persona? Ese no es su trabajo. Su trabajo es beneficiarse usando el poder para beneficiarse. Y no es un secreto, Señor, que aquí hay personas que cogen una sindicatura y ya en los 4 años tienen 1.000, 2.000 millones de pesos. Yo me reía cuando vi que entró Abinader a gobernar y a una Kimberland, que era suplidora, creo, de aquí de Pedro Brán. Una muchacha creo con 27 años, que se supone como más joven que se pudo salir de la profesión que tiene a los 23 años por lo menos. Y esa muchacha en 4 años ya tenía 100 y pico millones de pesos, según explica la investigación que hicieron. Y esa Balbaraza dice que ella lo que ha hecho es préstamos. Préstamos. Pero las personas que conocemos la calle desde joven y conocemos el Estado por dentro y conocemos la corrupción, cómo se funciona, sabemos que es muy fácil que yo con un poder, usar el poder que tengo, voy a una financiera, después de haberme robado 20 millones de pesos, voy a una financiera, a una cooperativa, y hago un acuerdo, doy unos chelitos ahí, hago un acuerdo con esa cooperativa, que me haga un papel de un préstamo de 20 millones de pesos, suelto unos chelitos, y cada mes me hace un recibo como que yo pagué ese préstamo. Eso no es un secreto en República Dominicana. Eso no es un secreto en República Dominicana. Como lo dijo Girón ahí, nadie le puso mucha atención a eso. Mayor Girón. En el caso de Cañero los generales Adán y esa gente presa, la pastora, que ya están en la calle. ¿Cómo era que lo hacían? Daban 10 millones por un carro, un vehículo de lujo, y lo ponían como que había sido financiado. Y cuando viene el regular de investigación, hay papeles legales de una financiera que sí a los financieros está pagando. O sea, que no se robó los 10 millones de pesos. Ese carro es financiado. Y por tanto no pueden quitárselo porque lo debe aquí en la agencia. Pero no debe nada. No debe nada. Nada. Todos esos trucos que se llaman habilidad corren por el poder. De acuerdo al grado de poder que usted tenga, usted puede hacer lo que le da la gana. Y nadie va a decir nada. Porque el poder que yo tengo inhibe y causa temor a las personas. Soy un Dios. Entonces eso es una pena, señores. Una pena. Una verdadera pena eso. Vamos a dejarlos hasta aquí para luego seguir conversando de esto más adelante.